vamos a esperar que comience a grabar. Ahora sí. Ya, chiquillos, estamos grabando, así que por favor, compórtense. Pórtense bien, como siempre lo hacen. Chiquillos, la semana 9 refiere a la Constitución Política de Chile, ¿ya? Y el objetivo es conocer los principales aspectos que tiene esta Constitución Política, ¿ya? La idea es que ojalá podamos desarrollarla, explicarla, que ustedes si tienen dudas o consultas las puedan hacer. También vale recordar, chiquillos, que estamos en la última semana de abril, por lo tanto, chiquillos, es imperativo ya por parte de ustedes que puedan hacer llegar las preguntas esenciales a aquellos que no las han hecho llegar, ya, sobre todo las 5, 6, 7 y 8 que son de abril, para poder colocar la nota de abril. Hay algunas que van al día, chiquillos, que las han enviado, les agradezco un montón, chiquillos, que las hayan mandado, pero hay muchos que todavía les falta, así que a esas personas que faltan, por favor, ponerse al día. Recuerden que las preguntas esenciales son su calificación mensual, ¿ya? Y para aquellos que todavía deban la 1, 2, 3 y 4, va exactamente el mismo mensaje, ¿ya? Recuerden, chiquillos, que a veces es preferible tener, optar a la nota 4, 4, 5, no sé, en el caso de aquellos que llevan los de marzo, en vez de tener yo que rellenar con unos. Así que, por favor, no lo dejen estar. ¿Ya? Bueno, la clase anterior hablamos un poquitito de los aspectos generales del régimen político chileno. Hablamos este día de una democracia, una república, de cómo se escogían las autoridades, qué tipo de elecciones existían, ¿ya? Y también hablamos de los poderes del Estado en Chile, el ejecutivo, el legislativo y el judicial. Lo explicamos en forma bien genérica. Recuerden que el poder ejecutivo se preocupa de la administración pública, es decir, de que los servicios públicos funcionen, ¿ya? Está encabezado por el presidente, los ministros, los subsecretarios. Luego tenemos el poder legislativo que se focaliza en la creación y aprobación de leyes, ya también en el acto de fiscalizar y sancionar los actos que comete el Ejecutivo cuando sea necesario, sobre todo en ámbitos de acusaciones constitucionales o interpelaciones o declaración de inhabilidad. Y en el caso del Poder Judicial, recuerden que este se caracterizaba principalmente, chiquillos, por aplicar los códigos jurídicos, ya dictar sentencias y en este caso también la estructura administrativa, cómo ha ido evolucionando, donde emerge esta figura del Ministerio Público o la Fiscalía como un ente investigador, la Defensoría como aquella institución que se asegura de que todo acusado tenga derecho a una legítima defensa, ¿ya? Y principalmente hablamos sobre esos ámbitos del Poder Judicial. Eso fue en forma bien resumida lo que vimos el día de ayer, lunes. Ahora comenzaríamos con temática nueva, ¿ya? Partiríamos en este caso con la Constitución. La Constitución, chiquillos, es la ley suprema del país. Es la ley base de la cual se construyen otras leyes. Es decir, toda ley que en este país se quiera promover, se quiera promulgar, se quiera aprobar, tiene que estar enmarcada o encauzada dentro de la Constitución política. Si se sale fuera de estos límites de la Constitución o va en contra de los principios que establece la Constitución, esta ley puede ser declarada inconstitucional. ¿Ya? En el fondo, no puede ser aprobada porque iría en contra de estos principios fundantes de la Constitución, que es algo lo que ocurrió, por ejemplo, con el segundo retiro del 10% que promovieron algunos diputados, encabezados por Pamela Giles, ¿ya? Que en este caso, recuerden, cuando se promovió ese proyecto, se aprobó en los diputados, se aprobó en el Senado, y el Ejecutivo dijo, vamos a ir al Tribunal Constitucional para que este diga si este proyecto de ley está enmarcado en los límites de la Constitución o no, porque nosotros creemos que no. Al final el Tribunal Constitucional falló a favor del presidente, el Ejecutivo, estableciendo en el fondo que el de retiro del 10% al significar un gasto público es solamente iniciativa exclusiva del presidente, del Ejecutivo. Por lo tanto, el Congreso no puede o no tiene la facultad de promover leyes que signifiquen gasto público, es decir, que signifiquen un gasto fiscal, ¿ya? Es por eso que todo lo que tenga que ver con presupuesto, con gasto económico, siempre viene del Ejecutivo, ¿ya? Ejemplo claro de ello es la ley de presupuesto, que se aprueba año a año, donde el presidente envía una propuesta, una glosa de presupuesto diciendo, el total que vamos a utilizar es esta cantidad y vamos a destinar tal cantidad a salud, tal cantidad a educación, tal cantidad a defensa, tal cantidad a minería y energía, tal cantidad a telecomunicaciones, tal cantidad a horticultura, a ciencia y tecnología, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es facultad del presidente. No puede venir un diputado a decir, queremos una ley que
signifique un gasto público para el Estado, pero que ayude a mejorar las pensiones de los trabajadores. No puede. Eso es del Ejecutivo. ¿Ya? Es por eso, chiquillos, que cuando ustedes vean que toda iniciativa que tenga que ver con gasto económico va a venir del Ejecutivo, nunca va a venir del Legislativo. ¿Ya? Y eso es parte de una atribución del presidente que está dentro de la Constitución. Por lo tanto, es inconstitucional promover algo que sea opuesto a aquello. Por eso hablamos que es la ley suprema y que es base para crear otras leyes. Por ejemplo, se establece, se consagra el derecho a la educación y a la libertad de enseñanza. ¿Ya? Esa ley, por ejemplo, o ese derecho que está establecido en la Constitución de que existe libertad de enseñanza, es lo que le permite la existencia de colegios particulares pagados, colegios privados, que sean de congregaciones religiosas, por ejemplo, como los maristas, que son los que más famosos acá en Quillota, ¿ya? En el caso de Lira, por ejemplo. O que existan colegios como las Monjas del Huerto, ¿ya? O el Seminario San Rafael en Viña del Mar. O bien existan colegios de determinadas colectividades, como los colegios alemanes, que existen, hay uno en Valparaíso, hay uno en Viña del Mar, hay un más en el sur de Chile, la escuela italiana, ¿ya? O el colegio hebreo que existe en Viña del Mar, o el colegio árabe, o sea, que existan colegios para determinados, o que estén enfocando su enseñanza a determinados grupos religiosos, culturales, étnicos, es parte de la libertad de enseñanza, ¿ya? Y también el que exista el derecho a la educación obliga a que toda institución pública, en este caso los municipios, te aseguren el acceso al sistema escolar, a escuelas públicas. Pero no estamos hablando de calidad, estamos hablando solamente de acceso, por si acaso. Y todo eso viene desde la Constitución, pues, chiquillos. Por eso decimos que es una base para crear otras leyes, ¿ya? La Constitución en Chile es un documento escrito, es un librito. Yo no lo tengo acá a mano, de nuevo no me lo traje. Pero es un librito bastante breve, no debe superar las 100 hojas, un poquito más de 100 hojas quizás tenga. La versión para el estudiante, la versión para el ciudadano común. La versión para el estudiante de Derecho es una mamoteta un poco más grande, puede tener 300, 400 hojas. Pero la versión de escuela, que probablemente más de algunos de ustedes, quizás, sobre todo los que somos mayores, hayan conocido en su formación previa como estudiantes de niños y jóvenes, ¿ya? Que existía, y le decían, el profe de sociales te decía, traiga la Constitución, y la podías comprar, incluso todavía la puedes comprar en algún kiosco. Muchos kioscos de suplementeros para donde se venden diarios, todavía se vende la Constitución. Tú puedes ir al kiosco y decir, tío, tiene una Constitución, ¿cuánto sale? Te va a decir, no sé, 1.000 pesos. Ah, ya deme una. Y un librito chiquitito que tiene todos los principios fundamentales o rectores del país, ¿ya? Este documento escrito, chiquillos, es base para la construcción del Estado chileno y para la construcción de las leyes, ¿ya? O sea, por eso es un documento tan importante. Y por eso es tan importante, chiquillos, que sea reconocido, validado, aceptado por toda la comunidad, ¿ya? No basta con tener un documento escrito, ah, listo, se acabó, ¿ya? Y ahí viene, quizás podemos tocar también el tema de la legitimidad de la Constitución actual. Porque el tema de la Constitución actual, la Constitución del 80, es la legitimidad de su origen. De hecho, es una de las grandes críticas que se le hace. Es cómo fue promulgada. Recuerden que estábamos en dictadura militar, ¿ya? Esta ley se construyó, se creó en dictadura, se escribió en dictadura y fue votada en dictadura. De hecho, el voto era bastante particular porque salía el encabezado si tuvo aprobado o no esta nueva constitución, y al lado de la opción sí, que la aprobaba, salía la bandera chilena, y al lado del no, sería una bandera negra. O sea, tenía todo un simbolismo también de patriotismo, ¿ya? De salud a la bandera, de exaltación a estos valores patrios, el aprobarlo o no, ¿ya? También siempre se ha cuestionado mucho su legitimidad en cuanto al volumen de aprobación, ¿ya? Siempre ha existido la sospecha de que los datos no son como cuentan oficialmente, como se contaron oficialmente en los 80, sino que fue mucho menos la aprobación, o mucha gente votó por miedo, ¿ya? Recuerden que en época de dictadura, por lo general, no se es muy seguro opinar algo contrario a lo que propone el régimen. Si no pienso en cuántos detenidos desaparecidos hay, ¿ya? O sea, es un proceso bastante complejo y por eso se ha instado sistemáticamente el cambiarla, el modificarla, hasta que al final, con el estallido social del 2019,
se logró, que fue el gran triunfo que tuvo el estallido social, fue ese. En el fondo fue lograr que la clase política gobernante, la clase más conservadora, diera el brazo a torcer y aceptara el cambio de constitución, o esta idea de proponer un nuevo cambio de constitución, ya que recuerden que en el mes de mayo se votaría por los constituyentes, en el fondo, por quienes van a construir esta constitución, esta nueva constitución, ¿ya? Y también, chiquillos, dentro de esta constitución política de la República, se establecen los derechos y deberes de los ciudadanos, del ciudadano común, como todos nosotros que estamos acá, que pueden ser menores o mayores de edad, ¿ya? Se establecen los derechos a los cuales tú puedes acceder, como a la salud, a la educación, a la vivienda, a un juicio justo, a una defensa jurídica, a la libertad de enseñanza, a la libertad de emprender, a la libertad de tener seguridad social, de tener un trabajo digno con jornadas de trabajo dignas, ¿ya? El derecho al acceso al arte y la cultura, entre el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, entre otros, ¿ya? Eso es para el ciudadano común, ¿ya? Para el ciudadano mayor de edad que tiene derechos políticos completos también se asegura el poder participar en los procesos eleccionarios, ¿ya? Siempre y cuando no haya sido condenado por pena aflictiva, o sea, por pena efectiva de cárcel, ¿ya? Y en el caso de las autoridades y cargos públicos, también se establecen las limitantes y condiciones para optar a ese cargo público, como hablamos, la edad, la nacionalidad, el no haber sido condenado por cárcel, que son los principales, además de tener la ciudadanía, ¿ya? Y también se establecen qué funciones va a tener ese cargo público o esa autoridad, cuáles van a ser sus atribuciones, hasta dónde va a llegar su competencia, cuánto tiempo va a durar en el cargo, si se va a poder reelegir o no, entre otros. O sea, prácticamente todo el funcionamiento del Estado a un nivel estructural de esqueleto, de base, está en la Constitución. Y de ahí se comienza a armar el resto. Es por eso que si nosotros no tenemos una Constitución robusta, contundente, que le entregue herramientas a la ciudadanía a defender lo que cree que es propio, que es correcto, estamos mal. ¿Ya? Si tampoco le entrega a los congresistas todas las herramientas para promulgar leyes que quizá beneficien a la comunidad, tampoco estamos bien. Si tenemos un presidente con elevadísimos poderes, ¿ya? De hecho, el presidente de Chile es uno de los presidentes que tiene más poder a nivel, en cuanto a constitución a nivel global. Se tiene muchísimas atribuciones que en otros países serían impensadas o serían consideradas de plantón autoritarias, ¿ya? Y eso hay que cambiarlo, porque las constituciones, chiquillos, se deben modificar. Como es un documento que se escribe en un momento determinado de la historia, ese momento puede variar en 5, 10, 20, 30, 50 años, por lo cual no hay que tener miedo a cambiar la constitución. No es que nos vayamos a convertir en Venezuela, que nos vayamos a convertir en Bolivia, nos vamos a convertir en Cuba, no. Es parte del proceso. Los tiempos cambian. Piensen ustedes que hace 50, 60 años atrás todavía la gente creía que la gente que escribía con la mano izquierda tenía un problema prácticamente de salud mental, por lo tanto había que amarrarle la mano izquierda para que escribiera con la derecha. ¿Ya? O sea, los tiempos cambian, la información cambia, el conocimiento cambia. Por lo tanto, es normal que estos textos se vayan modificando y vayan cambiando y quizás requieran un cambio profundo en el paso de los años. Por lo cual, no hay que temerle, chiquillo, un cambio constitucional, que era uno de los argumentos que daban por lo general los sectores más conservadores de este país. De, no, como lo vamos a cambiar, eso es de país bananero, de país poco estable, bla, bla, bla. Mentira, no hay que tener de miedo. ¿Ya? Hasta ahí, dudas, consultas, preguntas que tengan, chiquillos, inquietudes. ¿No hay dudas? No. Vamos a avanzar entonces. Ahora, los dos primeros capítulos de la Constitución Política establecen lo siguiente. El capítulo 1 habla de las bases de la institucionalidad, o sea, los elementos que están a la base de todo el resto de la Constitución, todo el resto de la Constitución. Son los principios más básicos que esta tiene, donde se establece que Chile es una república, que tiene un sistema democrático, que va a tener autoridades que son electas democráticamente y otras que van a ser designadas, que son los cargos de exclusiva confianza. Establece que
el derecho fundamental que está más importante de toda la Constitución es el derecho a resguardar y asegurar la vida, ¿ya?, de las personas, de los ciudadanos. Eh, También establecía en un momento que la familia era el núcleo fundamental de la sociedad. Eso ha ido cambiándose con el paso del tiempo, eso se modificó, porque en el fondo se entendía la familia como esta concepción de familia tradicional, donde hay madre, padre, hijos. ¿Y qué pasaba con las familias monoparentales? ¿Quedaban fuera de esto? ¿No eran parte de esta sociedad? Quizá era una discusión más bien del lenguaje, pero era muy relevante en un efecto simbólico, de entender de que los tiempos cambiaron, que ya las estructuras no son como lo fueron hace 100, 200 años atrás, donde el padre y la madre estaban con los hijos, quizá era solamente madre e hijos, padre e hijos, quizá agregando también el tema de la diversidad de género y la diversidad sexual, quizá eran dos padres y dos hijos, dos madres y dos hijos, por lo tanto se modificó, ¿ya? También se establecen en estas bases de la institucionalidad los símbolos patrios, donde entraba la bandera, el himno y el escudo nacional. Es por eso que la bandera tiene un orden o tiene una forma de colgarse, ya, en un mástil, o si lo cuelgo de mi ventana, ya, para no cometer el error, no sé, de colocar la parte blanca con la parte roja, esa parte que por lo general está ondeando, pegarla al mástil. Recuerden que lo que va pegado al mástil es la parte azul con la parte roja, ¿ya? De la misma forma, chiquillos, resultaba importante, por ejemplo, el tema del himno. Recuerden que en la época de dictadura existía una tercera estrofa, que era la de Vuestro nombre, valientes soldados, que se agregó en época de dictadura y se eliminó cuando se volvió a la democracia. ¿Por qué? Principalmente porque como al haber sido colocada esta estrofa en dictadura, se asociaba a este proceso que la sociedad chilena quería olvidar, ¿ya? De hecho, por si no lo sabían, ustedes o nosotros cuando cantamos el himno, no cantamos el himno completo, cantamos una estrofa y el coro, porque el himno chileno en sí, el original, es mucho más extenso, de hecho, es mucho, mucho, mucho más largo. Nosotros cantamos una estrofa y el estribillo coro, y para contar. Y con eso hacemos como el minuto y medio, 2 minutos más o menos. Puede ser un poquito más quizás. Eh, También, chiquillos, se establece de que todos nacemos libres iguales en derechos, en libertad y en derecho. ¿Y eso por qué es tan relevante también, chiquillos? Que está al comienzo de la Constitución. Porque lo que está queriendo decir es que da lo mismo si yo soy el presidente de la República o soy el dueño de un kiosco de barrio. Todos tenemos los mismos derechos. Todos tenemos los mismos deberes u obligaciones, ¿ya? No debe existir ninguna diferencia en el trato que se nos dé por nuestro origen, por nuestro nombre, por nuestro apellido, por si soy hijo de inmigrantes nacido en Chile, o soy hijo de chileno, hijo de chilenos. O sea, todos vamos a ser tratados libres e iguales. Y todos nacemos en una condición de igualdad. O sea, aquí nadie viene con privilegios desde la cuna, en la teoría. Todos sabemos que en la práctica la cosa no es tan así, que muchas veces dependerá bastante eh, de mi origen, ya, mi trayectoria de vida. El hijo de millonario probablemente va a ser millonario. El hijo de una persona humilde probablemente va a seguir teniendo un trabajo humilde. O sea, en la práctica sabemos que no se da tan así, chiquillo, y que mi origen va a determinar muchas cosas. Desde mi círculo de amistades, y ese círculo de amistades voy a construir redes quizá con esa gente, voy a tener vínculos, contactos. Piensen, probablemente más de algunos de ustedes, de los que trabajen, llegó algún trabajo, alguna pega, algún pololito, como se le llama coloquialmente, por un contacto. Como, oye, ¿sabéis que aquí están buscando trabajadores? Mira, yo voy a hablar con el cabrón que está buscando que está buscando trabajadores, para ver si te hace ahí un espacio, a ver si te ofrece unas horitas quizá, o puedes meterte ahí a trabajar. Que es muy común, son redes. Pero las redes que tiene uno como una persona común y silvestre son muy diferentes a las redes que tiene que son políticos, o a las que tiene un empresario, ¿ya? O sea, eso que suele ser tan bonito en la teoría, en la práctica no se da, ¿ya? Además, chiquillos, en estas bases de la institucionalidad se establecen que la soberanía es un factor fundamental para la construcción del Estado chileno. En el fondo, el Estado chileno se construye en base al ejercicio soberano de las leyes y normas chilenas por parte de la población.
En palabras simples, el territorio chileno tiene que estar utilizado u ocupado por población chilena. Y cuando ocurre eso, la población vive bajo las normas y las leyes chilenas. Por lo tanto, en esa área va a estar o se va a aplicar la ley chilena, por lo tanto es territorio chileno. ¿Ya? ¿Qué pasaría quizá en un territorio donde no vive población chilena y que Chile dice, este territorio es mío, lo ponen los mapas, y llega quizá a población argentina, al sur, por ejemplo, y lo utiliza y dice, che, pero si aquí vivimos puro argentino y aplicamos norma argentina. Bueno, ese territorio puede pasar y pedir convertirse en territorio argentino, ¿ya? Es por eso que, sobre todo en zonas bien extremas, bien al sur, como en Cabo de Hornos, por ejemplo, al extremo sur de Chile, la zona de Porvenir, más al sur quizá, vive una familia de chilenos, que es un marino con su familia, y están un año ahí, y hacen soberanía. En el fondo, ahí dicen, aquí vive gente chilena, por lo tanto se aplican las leyes chilenas y este espacio es territorio chileno. Y es lo que hacemos nosotros viviendo en nuestras comunas. Nosotros aplicamos las leyes y normas chilenas porque acá vive población chilena. ¿Ya? Capítulo 1. El capítulo 2 habla sobre la nacionalidad y la ciudadanía. ¿Ya? Recuerden que para la Constitución, una persona es chileno o tiene la ciudadanía chilena cuando es de padres chilenos, da lo mismo donde nazca, puede optar a la nacionalidad chilena, o bien hijos de extranjeros que nazcan en territorio nacional. ¿Ya? O inclusive hijos de población extranjera o chilena que nazca en territorio de una embajada o de un consulado chileno. Porque probablemente esto ustedes no lo sabían, pero las embajadas o consulados que tiene un país en el extranjero se consideran de ese país de origen. A ver, Chile tiene probablemente un consulado o una embajada en España. Si llega a nacer un niño dentro de ese consulado o esa embajada chilena, ese territorio se considera solo chileno. Por lo tanto, el niño que nace ahí va a ser chileno o puede optar a la nacionalidad chilena, sea de padres chilenos o sea de extranjeros. Ya, de eso se trata, porque hay, en el caso chileno, nosotros reconocemos la nacionalidad por sangre o la nacionalidad por tierra. ¿Qué significa eso? Que para Chile tú puedes ser chileno si tus padres son chilenos. Vivan en Japón, vivan en Corea, vivan en Suecia, vivan en Dinamarca, vivan en Tanzania, vivan en Sudáfrica. Si uno de tus padres es chileno, puedes optar a la nacionalidad chilena. Ahora bien, ¿y qué pasa con los extranjeros? Quizá una pareja de egipcios vinieron acá a Chile de vacaciones y tuvieron el hijo acá y su hijo nació acá. Ese hijo que nació acá puede optar a la nacionalidad chilena porque nace en suelo chileno. Hay países que no funcionan con esta doble lógica. Hay algunos que solamente funcionan por derecho de sangre y otros que solamente funcionan por derecho de suelo. ¿Ya? En el caso chileno funcionan ambas. Por eso te digo que un chileno puede ser hijo de chilenos, hijo de padres chilenos, o puede haber nacido en territorio chileno. ¿Ya? ¿Qué pasa con los extranjeros, me dirá usted? Bueno, hablamos del caso de los hijos de extranjeros, pero un extranjero que lleva acá más de 5 años, no haya sido condenado por pena aflictiva, puede optar a la nacionalidad chilena también. ¿Ya? Puede optar a la nacionalidad. No hay un impedimento. ¿Ya? De hecho, también se puede use solis o use sanguinis, sí, exacto. Use, se escribe, ius, ius. Use solis y use sanguinis, exactamente, Patricia. Derecho de sangre o derecho de suelo. ¿Ya? Eh, por ejemplo, hay casos en los cuales se puede entregar la nacionalidad por gracia, y eso lo puede hacer el Congreso, o el Ejecutivo puede proponer que a un extranjero que haya tenido un servicio destacado o haya acometido una acción destacada para el país pueda recibir la nacionalidad. Por ejemplo, Horacio de la Peña, el entrenador de tenis. Aquí por lo general van a nombrar figuras deportivas, ¿ya? También se le pensó en ofrecer seriamente a Marcelo Bielsa. Cuando Bielsa llegó acá, la Bielsa manía, la Bielsa locura, Chile segundo en las clasificatorias, ganando la Argentina acá, ese Chile que jugaba bonito al ataque, y todos éramos Bielsa lovers, así como, onda, si dependía de nosotros para que se diera, le íbamos a dejar un paquete de galletas criollitas
a Juan Pinto Durán porque le encantaban las criollinas, lo que él mismo cuenta. Eh, a veces se le propuso también, y también estuvo en carpeta de ofrecerle la nacionalidad por gracia. Finalmente no pasó y no prosperó. Pero, por ejemplo, a Horacio de la Peña creo que se le dio. Y en el fondo, una persona cuando se le ofrece la nacionalidad por gracia, puede aceptarlo o no, es decisión personal. ¿Ya? Ahora, eh, hablamos también entonces, ya hemos adelantado un poquito el cómo la obtiene el extranjero, que es principalmente viviendo X cantidad de años en forma ininterrumpida acá, ya en el fondo tienen que completar, creo que son 5 años, para poder optar al proceso de nacionalizarse chileno. Lo cual significa, chiquillos, que yo voy a renunciar a mi nacionalidad de origen y voy a obtener la chilena, ¿ya? En muy pocos casos se puede dar que yo tenga una doble nacionalidad. Hay países que lo permiten y otros que no lo permiten. Pero por norma general lo que hago yo es renunciar a mi nacionalidad original y accedo a la otra. ¿Ya? Por lo general esta idea de la doble nacionalidad se da con los comunitarios, por ejemplo. ¿Ya? Que es algo que ocurre en Europa, que ocurrió cuando en Europa se firmó la ley Bosman y se creó el espacio Schengen, que era un espacio, una zona de tránsito común para temas laborales, ¿ya? Que ahí se permitió o se ampliaron las fronteras. Pero por lo general uno para obtener una nacionalidad renuncia a la otra. Piensen en los futbolistas. Por ejemplo, el Tuco Hernández renunció a la nacionalidad argentina para jugar por la selección chilena. Mico Albornoz renunció a su nacionalidad sueca para jugar por la selección chilena. Eso se trata, por ese caso. ¿Ya? Ahora bien, ¿cómo pierdo la nacionalidad? La nacionalidad, chiquillos, se puede perder porque yo renuncié voluntariamente a esta. Por ejemplo, imagínense ya, yo, bueno, el paso del tiempo me fui, no sé, me fui a vivir a Suecia, hice mi vida allá, me casé con una sueca, tuve suequitos, y llega un punto y digo, ¿sabes qué? Quiero convertirme en sueco, quiero tener nacionalidad sueca. Bueno, yo desarrollo el proceso y lo que ocurre es que yo pierdo mi nacionalidad chilena, dejo de ser un ciudadano chileno y paso a ser un ciudadano sueco, ¿ya? Después este proceso no es reversible, chiquillo, no es como que este año sí, este año no. O sea, es una vez. Y me cambié y punto, ¿ya? Ahora, ¿qué otra forma la pudo perder? Que esta forma ya es más difícil, chiquillos, tendríamos que estar en un contexto muy particular, que es en un contexto de guerra. En un contexto de guerra, a un chileno se le puede quitar la nacionalidad chilena si esta persona sirve a otro país en un conflicto contra Chile. Ejemplo. Supongamos que se repite la guerra del Pacífico y nos volvemos a enfrentar a Perú y Bolivia. Y yo, supongamos, soy un férreo defensor de la salida al mar de Bolivia. Estoy inventando, chiquillos. Y, y digo, ¿sabéis qué? Voy a apoyar a Bolivia en esta guerra para que obtenga mar y le quite territorio a Chile. Y yo comienzo a trabajar, en el fondo, a darle información, me voy y me enlisto en el ejército boliviano, combato por el ejército boliviano, eso ya automáticamente me quita la nacionalidad chilena. Pierdo mi condición de ciudadano. Porque en el fondo se me quita por traición a la patria. ¿Ya? Esa es como una figura un poquito más legal, como traicionar a mi país para apoyar a otro. ¿Ya? Y ese es el único delito que todavía está tipificado en la ley chilena que es penado con pena de muerte. Es el único delito que mantiene la pena capital porque está dentro de los márgenes de la justicia militar, ¿ya? Que es el traición a la patria. Eh, no, a ver, ¿cómo se renuncia a la nacionalidad? Tienes que, si la memoria no me falla, tienes que hacer el trámite en el registro civil. Me tinca, yo nunca, de verdad nunca me he informado cómo se hace el proceso, pero me huele, mi intuición me dice que probablemente sea en el registro civil. Que tú tengas que ir y hacer el trámite. O en este caso, si vives en el extranjero, al consulado, ¿ya? O a la embajada de tu país original. Que sabes que quiero hacer los trámites para cambiar de nacionalidad. Y probablemente ahí te pueden asesorar. Debe ir por ese carril, ¿ya? No, no me lo imagino de otra forma. Pero sí tiene que ser probablemente frente a una autoridad o un funcionario del registro civil o de Cancillería. Así que no te podría ayudar más en ese tema. Pero creo que va por ahí. Eso en cuanto al capítulo 1 y 2. ¿Dudas, consultas que tengan, chiquillos? ¿Preguntas? ¿No? Ya. Si no hay preguntas, chiquillos, vamos a avanzar.
El capítulo 3, que probablemente lo vamos a desarrollar con más detalle ya en la segunda parte de la clase, habla sobre los derechos y deberes del ciudadano. Este sería el capítulo más relevante de la Constitución, sin lugar a dudas, para nosotros los ciudadanos comunes y corrientes. Porque acá se establecen los derechos que el Estado chileno se ha obligado a defender, a proteger para nosotros, o asegurarnos a nosotros. ¿Ya? Los derechos son aquellos elementos que yo obtengo por ser miembro de un país, ¿ya? Como por ejemplo pueden ser derechos sociales y derechos políticos principalmente. Derecho político a participar en elecciones, poder ser candidato, poder pertenecer a un partido político o a una organización social. Derechos sociales, salud, educación, vivienda, trabajo, acceso a la cultura, a un medio ambiente libre de contaminación, libertad de enseñanza, a tener previsión social o seguridad social, entre otros elementos. Y aquí, chiquillos, quiero hacer un paralelo también y destacar algo. Lo que se compromete el Estado chileno en la Constitución es, en el fondo, al acceso a estos elementos, no a la calidad del servicio. ¿Ya? Por eso el Estado chileno puede decir, estamos cumpliendo con el acceso a la salud. Sí, pero ¿cuál es la calidad de la salud? A nivel de salud, de especialidades médicas, de salud mental, de oncología, de nefrología, de broncopulmonar, de geriátrico, ¿ya? De psiquiatría, por ejemplo. O sea, ahí entramos en otro tema. Porque el Estado lo que te dice, yo te aseguro el acceso a la educación, pero no me preocupo de la calidad del servicio que te estoy entregando. Lo mismo ocurre con la educación. Te aseguro el acceso a la educación a través de escuelas públicas, que son manejadas por los municipios. Porque recuerden, chiquillos, que desde la época de dictadura los colegios públicos pasaron a ser de los municipios y se generó este proceso de municipalización de la educación. En el fondo fue súper dañino para esta, porque perdió gran parte de la fuerza que tenía la educación pública en un momento. Y es lo que se está intentando recuperar. De hecho, hay un proyecto de ley que bueno, ya es ley, se está trabajando en esto, que es ir sistemáticamente devolviéndole los colegios al Estado y que sea el Estado quien se preocupe de la educación pública, no el municipio. Porque el municipio demostró que quizá no tiene los dedos para el piano o no da o no tiene quizá la capacidad o la espalda para mantener un sistema educativo como el público, que es bastante complejo. Piensen que los colegios municipales por lo general son grandes, reciben un alto volumen de estudiantes, por lo tanto tampoco son fáciles de mantener. ¿Ya? Así que tenemos otro tema, la educación, por ejemplo, la seguridad social. Yo te aseguro que tú vas a tener algún apoyo social, principalmente porque tú eres tú quien cotiza en la AFP para tu jubilación, pero no te aseguro el monto, no te aseguro la calidad. Y eso queda en un área gris, ¿ya? Que todos sabemos que en Chile hay pensiones, pero son pensiones de miseria. Cuando más de la mitad de la población saca menos de 200.000 pesos en las pensiones, chiquillos, cuando vemos que la pensión básica asistencial son de 170.000 pesos, ¿ya? Y con 170.000 pesos una persona no vive una persona con 170 lucas. Piensen que en las puras cuentas una familia de 3 4 personas puede gastar sobre 100.000 pesos en las cuentas básicas. Luz, gas, agua, telefonía, internet, que son hoy en día gastos básicos. Ni siquiera te estoy contando el TV cable. ¿Ya? O sea, ahí hay un tema, chiquito, y eso también es lo que se quiere trabajar en la nueva constitución, en el fondo, ir modificando esto para también asegurar una calidad del servicio que se entrega, asegurar una salud de calidad, intentar asegurar una educación de calidad, una seguridad social de calidad. ¿Ya? Por ejemplo, otro ejemplo muy claro de esto, te asegura que tú vas a vivir en un ambiente libre de contaminación, o en un ambiente libre de contaminación. Es cosa de ir a ver Quintero Ventanas cómo está, Quintero Ventanas Puchuncaví, cómo está la gente en la zona de Tocopilla, en el norte grande, las zonas que viven cerca de faenas mineras, cómo se están muriendo envenenados. ¿Ya? Ustedes probablemente recordarán, sobre todo el 2019, tiene que ser porque en 2020 prácticamente no hubieron clases presenciales. En 2019, cuando vieron casos de intoxicaciones en Quintero, por ejemplo, se han hecho mediciones, chiquillos, y se ha notado que la presencia de gases nocivos en concentraciones elevadas
que pueden dañar la salud de las personas a largo plazo. O sea, es un tema serio, ¿ya? Y que no se toma, en el fondo no se ha tomado mucho peso. De hecho, el gobierno actual de Chile no ha querido firmar tratados que obliguen al Estado a hacer más riguroso todas sus políticas medioambientales, procurar de que no se pueda contaminar tan fácilmente un medio ambiente. ¿Ya? En el fondo, da lo mismo que el planeta se muere mientras haya plata. Ese es el razonamiento. Da lo mismo que el planeta se muera, el ecosistema se vaya a la punta del cerro, especies endémicas se terminen prácticamente desapareciendo, porque importa que haya plata en el bolsillo. O sea, con esa lógica funciona. Y eso no puede ser. Y eso también se busca cambiar en la nueva constitución. Y esos son derechos que tenemos, porque es nuestro derecho básico, chiquillos, vivir en un ambiente limpio, en un ambiente agradable en ese sentido, al menos medioambientalmente. Que no tenga que cerrar la ventana porque llega olor, no sé, a aguas residuales, porque llega olor quizás a azufre, o que haya una contaminación acústica brutal porque al lado tengo una maestranza. Todas esas cosas tienen que ver, chiquillos, con estos cambios que se quieren hacer en la Constitución y que en teoría son derechos que están consagrados, ¿ya? Pero también aparecen los deberes, y los deberes son las obligaciones que tienen todos los ciudadanos. Principalmente los deberes es el cumplir todas las leyes que establece la Constitución y que se establecen en los códigos jurídicos, o sea, que es en el fondo que no puedo cometer delitos, chiquillos, porque soy miembro de la comunidad, y además hay algunos deberes que obtengo al ser mayor de edad. Por ejemplo, el tema de participar como vocal de mesa en procesos eleccionarios, ¿ya? Ese es un deber que tenemos los ciudadanos de pleno derecho. Que si nos llamaron, bueno, nos tocará ir, tendremos que llevarnos la colación temprano, llevarnos una botellita con agua, una radio y aguantar el día. Pero no es tan terrible tampoco. ¿Ya? Hasta aquí, chiquillos. ¿Dudas, consultas que tengan, preguntas que tengan? Bien. Ahora pasamos al capítulo 4, 5, 6. El capítulo 4, 5 y 6 hablan de los poderes del Estado. ¿Ya? Los tres poderes del Estado. Ejecutivo, legislativo, judicial. ¿Ya? Lo que hablamos más en detalle la semana, bueno, la clase del martes pasado y la clase del lunes, aquí ya se explica con más detalle. De hecho, todo lo que yo les nombré y les hablé sobre poderes del Estado, lo saqué de la Constitución, ¿ya? Donde te explica la función de la administración pública del Ejecutivo, de que puede designar ministros, subsecretarios, intendentes y gobernadores hasta ahora, ¿ya? Eh, cómo se preocupa en el fondo de que el Estado, todo el país esté funcionando día a día, los requisitos para optar a los cargos, el tema de edad, de la nacionalidad, de no haber sido condenado por pena efectiva o pena de cárcel. Lo mismo con el legislativo y el judicial, chiquillos. Las funciones, las características y los requisitos mínimos que tiene cada uno, ¿ya? Y también recuerden que cada uno de estos poderes del Estado tiene atribuciones exclusivas. Por ejemplo, en el caso del legislativo, recuerden que la Cámara de Diputados tiene atribuciones fiscalizadoras y el legislativo tiene atribuciones sancionadoras, ¿ya? En términos generales, y cómo el Poder Judicial tiene las atribuciones para dictar sentencias, ¿ya? Y en el fondo decir, esta persona es inocente o es culpable. ¿En base a qué? A la evidencia que recopiló el Ministerio Público, a las declaraciones que hicieron los testigos, etcétera, 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 ¿ya? Chiquillos, aquí dudas, consultas, preguntas, que es algo que no haya quedado claro la semana pasada. Quizá aquí lo nombré muy rápido porque ya esto lo vimos en detalle la semana anterior, ¿ya? Pero si alguien tiene alguna duda, alguna pregunta, alguna consulta sobre estos poderes del Estado, la puede hacer ahora, chiquillos, sin mayor problema. Ya, no hay dudas, chiquillos. Macanudo. Capítulo 7, 8, 9, 10. Chiquillos, estos capítulos los vamos a ver un poquito más rápidos porque en realidad son más bien hablando, se refieren a instituciones, ¿no? O a, eh,
instituciones que existen dentro del aparato estatal, ¿ya? El Ministerio Público es la fiscalía de la que hablábamos en la clase de ayer, es el encargado de llevar a cabo las investigaciones, ¿ya? Judiciales, quitándole esa atribución al juez, es el fiscal quien va a pedir las pericias judiciales pertinentes de hagamos una reconstitución de escena, interroguemos a la persona, levantemos evidencia, le va a pedir a Carabineros a las investigaciones que haga ese trabajo, ¿ya? Y el fiscal lo que hace es trabajar en colaboración con las policías para obtener la mayor cantidad de evidencia posible y esa evidencia entregársela al juez y decir, a partir de la evidencia recolectada, señor juez, podemos establecer que esta persona se le puede atribuir el delito de robo con intimidación o no hay evidencia suficiente que nos permita asegurar esto. Por lo tanto, solicitamos que se archive la causa, que dejarla en pausa, que se consiga más evidencia o declarar el sobreseimiento o cierre definitivo de la causa. Que es que no hay ninguna evidencia, por lo tanto, no hay razón de ser de mantener esta causa judicial abierta. Por lo tanto, cerrémosla. ¿Ya? Eso es lo que hace el Ministerio Público Fiscalía. Y ahí está en el fondo los principios rectores que tiene, que es el de investigar y presentar las evidencias, ¿ya? Eso es lo que hace Fiscalía. Fiscalía no es jurado, no es juez. El fiscal no dicta sentencia. El fiscal lo que hace es decir, yo creo que esta persona es culpable del delito, yo creo, a partir de la evidencia que es culpable del delito, o podemos atribuir que esta persona es culpable y que le correspondería tal a tal pena, le correspondería presidio tanto, en su grado tanto. Pero al final quien corta el queque es el juez. Y el juez dice si acepta o no acepta lo que propuso Fiscalía. ¿Ya? Así funciona el Ministerio Público. El capítulo 8, chiquillos, hoy en día está muy en boga. Este día va a estar muy en boga, lo van a escuchar mucho en la tele, bueno, lo van a leer mucho en internet, lo van a escuchar mucho en la radio, que es el Tribunal Constitucional, o TC. No todos los países del mundo tienen tribunales constitucionales. Hay países, por ejemplo, en Estados Unidos, donde quien cumple este rol es la Corte Suprema de Justicia. En Chile existe esta institución, hay países donde no tienen ninguna de estas instituciones. El Tribunal Constitucional lo que hace es recibir un requerimiento de una autoridad pública o de un ciudadano que dice o que plantee, que proponga que el proyecto de ley que se está presentando y que se está votando en el Parlamento o el decreto con fuerza de ley que proponga el presidente es inconstitucional o no. Cuando existe esta duda si lo que se está proponiendo va en contra de la Constitución, yo puedo recurrir al Tribunal Constitucional y él va a ser quien dirima, quien va a decir, oiga, este proyecto que usted presentó es inconstitucional, por lo tanto no puede ser aplicable en Chile, así que no sirve. O no va en contra de la Constitución, por lo tanto puede ser aprobado o puede seguir su trámite. ¿Ya? Eso es lo que hace. De hecho, es un grupo de jueces, creo que son 10 jueces, que son abogados constitucionalistas, o sea, especializados en derecho constitucional, quienes se juntan a sesionar en Santiago. De hecho, en teoría, estos son independientes, o sea, no son influidos por ninguna autoridad pública o por ningún poder del Estado. Lo cual en la práctica es mentira, chiquillos, porque estos ministros del Tribunal Constitucional son propuestos por el presidente o por una autoridad relevante, puede ser también por el Congreso. Por lo tanto, al final igual tienen cierta simpatía, cierta cercanía a determinado color político o a determinado gobierno. Por lo tanto, no van a ir en contra de ellos. Porque hay un tema de amiguismo también, pues chiquillos, no es tan así. Por lo tanto, no es que en realidad no es 100% independiente. Y eso, chiquillos, es un gran problema que tiene el Tribunal Constitucional, porque es su legitimidad. Porque cuando se entiende que los fallos que da son más bien pensando en el amiguismo, de, oye, no, ¿cómo me voy a joder a mi amigo, pues, compadre? ¿Cómo te voy a joder, hermano? Tranquilo, si esto no va a pasar de acá porque no te puedo joder. Somos panas, somos hermanos. Y eso, chiquillos, afecta, pues. Y eso libera la legitimidad. Y por eso la gente no los ve como una institución válida o legítima. Porque recuerden lo que pasó en el segundo retiro del 10%. Que dijeron algunos que sí, otros que no, y al final el voto que define es de la presidenta, en este caso del Tribunal Constitucional, quien era cercana y es amiga de Piñera,
de hecho fue jefa de los asesores del presidente en su primer mandato, por lo tanto, no hay una objetividad y no hay una independencia. O sea, son amigos, pues, compadre. Sí, yo creo que poco más falta que vayan como amigos de carrete, ¿cachai? O esa lógica. Son muy cercanos, por lo tanto, nunca va a fallar en algo que lo afecta al presidente. Así que esa independencia se pierde. Pero si el fondo está, que es su función, que en el fondo es decir esto es constitucional o no es constitucional, está acorde o no está acorde a la Constitución. ¿Ya? Así que, por ejemplo, hoy día ellos están viendo si van a aceptar el requerimiento del gobierno que envió el Tribunal Constitucional por el proyecto del tercer retiro del 10% que salió del Congreso, que lo propuso la Pamela Giles con Matías Walker y otros diputados. Hoy día, en estos momentos, ellos están decidiendo si van a aceptar el requerimiento o no. Probablemente lo van a aceptar. Después va a venir la votación de este requerimiento para decir, oye, ¿este proyecto es constitucional o es inconstitucional? ¿Ya? Y ahí, chiquillos, se va a cortar el queque. Por eso esta institución toma tanta relevancia hoy día. ¿Ya? De hecho, probablemente en una nueva constitución no es 100% seguro que esta institución exista todavía. ¿Ya? Por si acaso. ¿Ok? En el capítulo 9 tenemos la justicia y el servicio electoral, el CERVEL y el TRICEL. El CERVEL es el servicio electoral y el TRICEL es el Tribunal Calificador de Elecciones. ¿Ya? Este capítulo refiere a todas aquellas instituciones que tienen relación con los procesos eleccionarios. Que la elección se lleve en un ambiente de orden, que se cumplan todos los protocolos y requisitos, vela por que no exista ningún fraude, adulteramiento de votos, son los encargados de certificar que los resultados que entregaron los vocales de mesa en su papeleta son acordes o se condicen con los votos que fueron emitidos en esa mesa, ¿ya? También establece cuánto va a ser el gasto máximo mínimo en una campaña electoral, si un partido político va a poder ser reconocido o no. De hecho, para que un partido político sea reconocido, requiere cumplir ciertos requisitos como cantidad de firmas, tener representación en al menos X cantidad de regiones del país. O sea, no puede ser que exista un partido político solamente en la región de Valparaíso, sino que este partido político tiene que tener representación en otras regiones del país y tener un volumen que te exige el CERVEL en cuanto a cantidad de firmas validadas y notariadas para que este partido tenga validez. ¿Ya? No basta con decir yo quiero formar mi partido político. Tengo que juntar firmas, tengo en el fondo que notariar estas firmas, tener representación en varias regiones, tener una orgánica interna, tener cargos definidos como el presidente del partido, el secretario, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Ya? Y por último, en el capítulo 10, chiquillos, de esta diapositiva está la Contraloría General de la República. La Contraloría lo que hace, chiquillos, es fiscalizar el funcionamiento de las autoridades. Que las autoridades no se pasen de rosca y digan o propongan cosas que no les competen. ¿Ya? Y de fiscalizar que los gastos que que hacen las autoridades sean gastos válidos, que sean gastos que están relacionados con su labor. Por ejemplo, si a un municipio le entregaron fondos por 500 millones de pesos para mejorar las carreteras, los caminos, bueno, que esos 500 millones de pesos vayan destinados a mejorar los caminos. No que vayan 200 nomás y los otros 300 se perdieron. O fueron a dar a onces, a bingos, a kermés o cosas por el estilo. No. Eso es lo que fiscaliza. Fiscaliza en el fondo también que la autoridad no se salga de sus casillas y diga cosas que no le corresponden. Hace poco más de un mes tiene que ser más o menos, la subsecretaria de Salud Pública, la famosísima Paula Daza, que se ha hecho ya un meme para la sociedad chilena, eh, en una conferencia de prensa, creo, o en algún instructivo, proponía que aquellos personas que tuviesen con licencia COVID, o sea, con coronavirus positivo, podían seguir trabajando desde su casa mediante teletrabajo. Lo cual, evidentemente, chiquillo, toda persona que ha tenido algún empleo formal, remunerado, con contrato, sabe que eso es imposible. Que en el fondo, porque las licencias te las paga una institución aparte, que es la caja de compensación, ¿ya? Lo que coloquialmente llaman la Compin, o una caja de compensación tipo la Araucana, los Héroes, ¿ya? Ellos la pagan.
Pero imagínate si yo sigo trabajando, debiese recibir percibiendo mi sueldo, además del sueldo que me da la licencia, o el monto que me paga la licencia. O sea, doble sueldo. No corresponde. Además que no corresponde porque la licencia médica te la extiende un profesional de la salud certificado, evidentemente, con la finalidad de que tú te puedas mejorar de tu afección, de tu enfermedad, para lo cual requiere reposo. La licencia se da por un tema de ejercer reposo, chiquillo, un reposo que puede ser por unos días, unas semanas. Por lo tanto, estarías contraviniendo ese aspecto de la ley. ¿Y la Contraloría qué hizo? La Contraloría dijo públicamente que a la Subsecretaría de Salud Pública no le compete el tema de las licencias médicas, porque el tema de las licencias médicas le compete a la caja de compensación. Y la única que puede decir, oiga, esta licencia no sirve, que vuelva a trabajar, es la caja de compensación, es la COMPIN. Ya una otra nefasta institución para este país, chiquillos, que probablemente más de alguno de ustedes la debe conocer para mal, ya porque se ha hecho célebremente famosa por el no pago de licencias y por estirar el chicle con el pago de las licencias médicas. Hemos visto en la tele casos desgarradores, chiquillos, de gente que llevaba con licencia médica 3, 4, 5 meses por afecciones graves, chiquillos. No es como, chuta, me guincé una mano, no, afecciones graves, ¿ya? Y que no se las pagaban. No se las pagaban porque el médico de la Compin que revisaba la licencia decía, no, 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 esta usted es chamullo. Este tipo no tiene esta enfermedad, que pasa sobre todo, chiquillos, con la licencia de salud mental. ¿Ya? De hecho, el mayor porcentaje de licencias que salen rechazadas de la Compin para su pago son las licencias de salud mental. En cambio, probablemente las de otras especialidades médicas no tienen tanto problema. Yo te puedo contar mi experiencia personal. Yo en 2015 trabajando tiré una licencia por 3 semanas, más o menos, por una bronconeumonía que me dio súper fuerte. De hecho, yo caí en cama, pero pesado, así como onda. Ya moverme en la cama para mí era un suplicio. Y me dolía para respirar. Me dolía la espalda y me dolía el pecho para respirar. Estuve mal. Y ahí, claro, evidentemente no hicieron problemas, pero probablemente si tú tiras una licencia, no sé, por estrés, por ansiedad, probablemente te la chuteen. ¿Ya? Pero eso es una atribución de ellos. Para que esté bien o que esté mal que la chuteen es otro tema. Pero, ¿qué te quería decir con esto? Que la Contraloría lo que hace es definir qué institución es la que puede definir qué tema. En el fondo, ¿a quién le compete cada tema? Eso te lo va a definir la Contraloría. Como en este caso, a la Subsecretaría de Salud Pública no le compete el tema de licencias, eso le compete a la caja a la COMPIN, ¿ya? Que es en el fondo de aquellos que revisan las licencias. Eso, por ejemplo, es un ejemplo de función de la Contraloría, además de fiscalizar los gastos económicos, ¿ya? ¿Dudas, consultas, preguntas, inquietudes que tengan, chiquillos, sobre esto? ¿No para avanzar? Yo, la Contraloría fiscaliza, me decía, el gasto de platas de uso público y todo eso, pero Ujú. eso no lo fiscaliza el municipio, ¿Y, ¿o no? quién fiscaliza el municipio? No sé, pues por eso pregunto. Exacto, que ahí está el tema, ¿viste? De hecho, sí, o sea, recuerda que los fondos que llegan a los municipios, por ejemplo, el municipio en teoría tiene que repartirlos por cómo lo pidió, porque el municipio pide fondo a la SUBDERA, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional, le pide fondo y dice, ¿sabes qué? Necesito tanta cantidad de plata, o tanta cantidad de plata para ir al municipio de Quillota. Y el municipio de Quillota dijo que en su glosa, en su desglose de cuánto iba a pedir o solicitar, que quizá de los 200 millones de pesos que pidió, 100 iban a ir a, por ejemplo, remodelar las escuelas públicas, las escuelas municipales, 50 iba a ir a mejorar los consultorios y los otros 50 iban a ir a mejorar, por ejemplo, las luminarias. ¿Ya? Eso el municipio los reparte y ¿quién va a fiscalizar que el municipio efectivamente repartió como lo dijo? Y ahí entra la Contraloría. Ahí entra la Contraloría a decir, ya, vamos a mirar a ver cómo están los gastos de Quillota. Oye, pero espérate. ¿Por qué acá me parece que en el fondo si me dijeron que eran 50 millones para las escuelas municipales, ¿por qué acá me dice que gastó 20? ¿Qué pasó con los otros 30? El municipio dice, ¿sabes qué? No los ocupé, los devuelvo. Ya, todo bien, los devolviste.
O bien te podía hacer el vivaracho y metértelo por el bolsillo. Y ahí es cuando entramos en problemas. ¿Ya? De hecho, de eso se preocupa. Ya, entonces, ¿dónde están los otros 30 millones que no ocupó, señor alcalde? No, mire, es que los destinamos a otras cosas y eso ya no corresponde. Ya la Contraloría genera o desarrolla procesos judiciales. O sea, perdón, en el fondo te lleva a un proceso administrativo, perdón, donde tú dices, ya, a ver, vamos a ver Quillota, papá. Mira, viendo las facturas, revisando toda la información que pudimos recabar, ya, tú gastaste como 20, hasta ahí 20 millones lo gastaste, bien. Y los otros 30, ¿a qué se fueron? Si fueron destinados a educación, tienen que ir a educación. Quizás puede decir, ¿sabe qué? Es que remodelé con 20, me alcanzó con 20 y los otros 30 los ocupé para, por ejemplo, comprar equipos nuevos a los computadores de la escuela. Ya, hasta por ahí es pasable. Pero quizás me dicen, no, ¿sabe qué? Lo ocupé para hacer una fiesta para los profes. Ya, ahí estamos mal. De eso se preocupa la fiscalización. ¿Ya? Por eso siempre la institución que va a fiscalizar todo esto es la Contraloría. De hecho, las asignaciones de los parlamentarios también son fiscalizadas por Contraloría, los gastos de presupuesto de los ministerios también son fiscalizados por Contraloría, los gastos reservados de los políticos, los militares también son fiscalizados por Contraloría. O sea, Contraloría fiscaliza, es como la persona que está ahí mirando, sapeando a ver quién cometió el error, a ver, y ahí, ¡pum!, te pesco. Esa es la función que cumple. ¿Ya? Chiquillos, por tema de tiempo, nos quedan 2 minutitos, vamos a quedar acá. ¿Ya? Nos faltaría esta diapositiva, la que viene después de entrar ya más en detalle con el capítulo 3 de la Constitución. Vamos a quedar acá, para que se hagan una idea en este minutito que queda, minutito y medio que queda. El capítulo 11 refiere a las Fuerzas Armadas y Seguridad Pública. Recuerden, Fuerzas Armadas son Ejército, Fuerza Aérea, Marina, y Fuerzas de Orden Público son Carabineros y la Policía de Investigación. ¿Cuál es la diferencia? Que las 3 primeras que nombré están a cargo del Ministerio de Defensa y se preocupan o se están preparando para una posible guerra contra un país vecino. Y las 2 últimas que nombré están a cargo del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y son los que se preocupan en el fondo del día a día, de mantener el orden público en las calles, en la ciudad. En el fondo, cuando hay un delito, tú no llamas al ejército, no llega un comandante del ejército a ver, oye, ¿qué pasó? Llegan los carabineros o llega la PDI. ¿Ya? Luego el capítulo 12 habla del Consejo de Seguridad Nacional, el COSENA, que se reúne en estados muy excepcionales, donde se juntan los comandantes en jefe del ejército, el ministro de Defensa, el ministro de Interior, el presidente, los presidentes de la Cámara del Senado, la Cámara de Diputados y la Corte Suprema, se juntan y comienzan a ver qué está pasando en una situación de excepción constitucional, como puede ser un estado de catástrofe, un estado de guerra, un estado de sitio, un estado de conmoción interna. Eso depende de cada situación, y ahí en el fondo se toman medidas bien particulares en el fondo, que es una instancia bien, bien específica, ¿no? Que por lo general no se ve en un contexto normal de país relativamente estable. Luego el capítulo 13 habla del Banco Central, y el Banco Central, chiquillos, se preocupa de la política monetaria del país, o sea, si imprimo o no imprimo billetes, ¿ya? Y también es la única persona que puede imprimir dinero en el país. De hecho, por eso todos los billetes y monedas dicen Banco Central de Chile. Es la única institución que está permitida para imprimir dinero. Y el capítulo 14 habla sobre la administración interior del Estado, y aquí entran los intendentes, gobernadores y alcaldes. Lo expliqué muy a la rápida porque esto luego comenzaremos a ver la clase del próximo lunes, chiquillos. Eso sería, chiquillos. ¿Dudas, consultas, preguntas finales antes de cerrar la clase?